Capítulo 75. El verdadero juego apenas había comenzado. En el barco pirata de Rocks, algunos piratas vieron a Bob, Wanzi y Silverax sentados juntos en la cubierta, y comprendieron de inmediato que estaba a punto de comenzar una partida de apuestas. Con sus gritos, los piratas que antes no habían estado en cubierta se agolparon para unirse a la diversión. Enseguida, varias filas de personas rodearon a Bob. Algunos tripulantes, desde el exterior, incluso trajeron cajas y barriles para subirse, mientras que el círculo interior estaba ocupado por los comandantes. Barba Blanca observó a Wanzi y a Hacha Plateada, con rostros ansiosos y llenos de confianza, sentados a la mesa de juego. Podía ver que ambos sentían la victoria al alcance de la mano. Se rió entre dientes al verlo, porque sabía que Bob nunca había perdido dinero, e incluso le había endeudado a John hasta el cuello. La idea lo hizo estallar de risa, lo que a su vez llegó a oídos de Shiki y le hizo sonreír también. Jajajaja, Edward, tu buen amigo Bob ni siquiera ha empezado todavía. No estarás pensando en serio que Bob puede ganar, ¿verdad? Shiki dio una calada a su puro, sonriendo mientras hablaba. Ocúpate de tus asuntos. ¿No se me ocurre algo agradable y reírme un rato? Barba Blanca miró de reojo a Shiki mientras respondía, imperturbable ante la burla. Cuando se supiera quién era el verdadero ganador de la partida de apuestas, todos sabrían quién era el verdadero payaso. Mientras los dos bromeaban, la atmósfera en la mesa comenzó a intensificarse. Bob, reparte todo el dinero que trajiste. Que todos vean lo que está en juego. Wanzi colocó la baraja en el centro y abrió su propia bolsa del tesoro. En un instante, la reluciente fortuna sobre la mesa atrajo la mirada ávida de todos los piratas. Bob simplemente sonrió. Tomó una de las bolsas y la arrojó sobre la mesa. Con un hábil movimiento de su muñeca, la bolsa se desenrolló lentamente. La bolsa de Bob contenía montones de dinero y tesoros. En realidad, era el botín que le había quitado a John la última vez y que nunca se molestó en ordenar. Por fin, tenía la oportunidad de darle uso. Silverax se hizo lo mismo, colocando su dinero sobre la mesa. De repente, la mesa de juego se llenó con 3 enormes bolsas de tesoros. El ruido del tesoro al vaciarlas provocó una picazón en todos los piratas presentes. Los comandantes no se andan con rodeos. Con esa cantidad de dinero podría vivir toda la vida. Sí. Nunca había visto algo tan arriesgado desde que me convertí en pirata. Ser comandante es un mundo aparte, tesoros hasta donde alcanza la vista. Me pregunto si algún día podré serlo yo también. Sí, claro. Cualquiera de estos comandantes podría vencer a 10 de ustedes a la vez. Cállense y observen, vean cómo juegan los comandantes. Los ojos de los piratas brillaron al ver tanto tesoro. Si este fuera un garito cualquiera, el lugar ya estaría inundado de espadas desenvainadas y cabos. Lo que había sobre la mesa en ese momento era más de lo que la mayoría de los piratas podrían acumular en toda su vida. Para los piratas que habían pasado años saqueando y pillando, la tentación era enorme. Pero, por suerte, todos tuvieron el suficiente sentido común como para no lanzarse y apropiarse de ella. Basta de charla. A jugar. Wanzi había estado esperando con impaciencia desde que Bob sacó su tesoro. Un momento. Alguien tiene que repartir las cartas. No esperas que nosotros nos repartamos las nuestras, ¿verdad? Dijo Bob, mirando a la multitud. Entre todos los espectadores, la corpulenta figura de Kaido destacaba. Kaido, ven aquí. Kaido, al oír su nombre, se puso rígido cuando su mirada se encontró con la de Bob. Su mejilla se contrajo con irritación. Estaba claro que Bob estaba haciendo que Kaido actuara como repartidor de cartas, una tarea que Kaido consideraba inferior a alguien de su estatura, y se sintió profundamente insultado. Normalmente, se negaría. Pero como Bob era su comandante, tras dudar un momento, barajó a regañadientes, recogió las cartas y empezó a repartirlas una a una, con expresión de absoluto aburrimiento. A medida que se repartían las cartas a cada comandante, la ruidosa multitud comenzó a calmarse. Shiki tenía una sonrisa burlona, Barba Blanca estaba sentado con los brazos cruzados y John ni siquiera había aparecido todavía. Se repartieron las cartas rápidamente, dejando 3 boca abajo en el centro. Hora de pedir. Silverax se llamó primero. Dio un golpecito en la mesa y decidió retirarse.
Bob también se retiró, porque su Aki de observación le dijo que las cartas ocultas eran un 2, un 6 y un 9, lo que no funcionaba bien con las cartas que tenía en la mano. Con ambos retirándose, Wang Zi ganó esta ronda. La apuesta inicial era de 1.000.000 de berries, y si aparecía una mano explosiva, la apuesta se doblaba. Por pura casualidad, Wang Zi consiguió una mano fuerte y se llevó la primera ronda, embolsándose 2 millones de berries en cuestión de minutos. Incluso Shiki, que estaba a un lado, no pudo evitar parecer envidioso, era dinero fácil. Comenzó la segunda ronda y, una vez más, Bob no igualó. Aunque su mano y las cartas ocultas eran buenas, prefirió dejar que sus oponentes ganaran un poco antes de cambiar el rumbo. Wang Zi ganó otros 4 millones de berries. Durante la partida, Bob notó algo. Cada vez que Wang Zi o Silverax se hacían una jugada, rara vez le daban una carta fácil de usar. Cuando lo hacían, solía significar que la ronda estaba a punto de terminar. Eso le indicó que probablemente podían leer todas las cartas en su mano, también poseían Aki de observación. Pero era de esperarse. Como comandantes de los piratas de Rocks, si no tuvieran tanta habilidad, no habrían durado tanto. Con el paso del tiempo, Bob terminó perdiendo 15 millones de berries, mientras que Silverax se perdió más de 7 millones. El rostro de Silverax se tornó cada vez más amargo. Como él y Wang Zi eran rivales, cada uno con la ambición de obtener el máximo provecho de Bob, no habían formado una alianza significativa. Tanto dinero perdido en un instante me dolió profundamente. Bob también se dio cuenta de eso, porque la forma en que esos dos jugaban era siempre peleándose entre sí. Así, en cada ronda de póker, los tres jugaban sus manos abiertamente y cada uno podía ver exactamente lo que tenían los demás. Durante todo el juego, Wang Zi estaba en racha ganadora. Para entonces, estaba seguro de que Bob era solo un aficionado al que le gustaban las apuestas, no sabía leer la mesa y no tenía ni idea de cómo jugar una buena mano. El comandante Bob no sabe jugar. Podría ser mejor que el comandante Bob. Su habilidad con las cartas es terrible. Sí. Debe ser genial tener dinero para gastar, pero lo tira a la basura. Ojalá fuera yo quien se sentara frente a Bob. Me haría rico de la noche a la mañana. ¿Quién se molestaría en ser pirata después de eso? Algunos piratas vieron la constante racha de derrotas de Bob y la calma anterior se desvaneció, reemplazada por una charla ruidosa mientras se quejaban de sus terribles habilidades y de cómo simplemente estaba repartiendo dinero gratis. Todos deseaban tener su propio asiento en la mesa, ya que con la actuación de Bob, cualquiera pensaría que podría obtener ganancias fáciles. Pero para Bob el verdadero juego apenas había comenzado. Capítulo 76. Bob contraataca. Jajajajaja. Neugate, no puedes reírte ahora, ¿verdad? Al ver a Bob perder más de 10 millones en tan poco tiempo, Shiki no pudo contener la emoción. Apretando su puro, rió y habló con una sonrisa burlancia. Miró a Barba Blanca con los ojos llenos de burla. Barba Blanca, al oír esto, lo miró brevemente antes de ignorarlo. Aunque no entendía por qué Bob había perdido tanto desde el principio, al ver su expresión tranquila y recordar lo que había dicho antes, Barba Blanca no se preocupó en absoluto. Estaba seguro de que nadie podía aprovecharse de Bob y que éste tenía un plan. De hecho, las cosas se desarrollaron tal como él había previsto. En la mesa de juego, Bob dejó de retirarse. La situación estaba clara. Wang Zi y Silverax estaban en desacuerdo, y sus cartas eran transparentes a los ojos de los dos que estaban frente a él. Si ese fuera el caso, entonces simplemente haría imposible que vieran sus cartas. Al instante siguiente, Bob cubrió el dorso de las cartas con una tenue capa de Aki de armamento. Simultáneamente, presionó su mano contra el dorso de las cartas. Bajo la influencia de este Aki de armamento avanzado, Wang Zi y el Aki de observación de nivel inferior de hacha plateada se volvieron completamente ineficaces. Al mismo tiempo, Bob transmitió esta habilidad a través de la mesa a las manos de Wang Zi y Silverax. En un instante, no solo ya no pudieron ver las cartas de Bob, sino que tampoco pudieron ver las cartas de los demás, incluidas las 3 cartas boca abajo. Al ver esto, ambos fruncieron el ceño. Sus expresiones cambiaron al comprender de inmediato que Bob estaba detrás de esto. Aunque tampoco entendían por qué no podían ver las cartas del otro, se negaban a creer que su Aki de observación fuera el culpable. Rápidamente dedujeron que Bob había cubierto el reverso de las cartas con Aki de armamento, razón por la cual su Aki de observación no podía penetrar la superficie.
Así, ambos imitaron el ejemplo, aplicando también Haki de armamento al dorso de sus cartas. Una tenue capa negra apareció en el dorso. Pero para el nivel de Haki de observación de Bob, esto era casi ineficaz. Aún podía ver sus cartas con la misma claridad de siempre. Este juego de apuestas, aunque se trataba de cartas, era fundamentalmente una competencia de fuerza. Sin embargo, ninguno de los dos tenía ni idea del Haki de observación de Bob. Como Bob nunca lo había usado en el barco de los piratas de Rocks, no creían que pudiera ser mucho más potente que el suyo. Desde la perspectiva de Wang Zi y Silver Axe, la situación actual era como jugar a ciegas, pero no les preocupaba en absoluto. Basándose en las habilidades demostradas previamente por Bob, creían que aún podían dominar incluso en estas circunstancias. Pero en realidad, Bob podía ver las cartas de ambos, mientras que ellos no podían ver la suya. Además, asumieron que Bob tampoco podía ver las suyas. En estas circunstancias, la ventaja de Bob era abrumadoramente clara. Para ganarse su plena confianza, Bob perdió deliberadamente algunas rondas más, lo que aumentó aún más su confianza. Sin embargo, después de eso, Bob empezó a cambiar la situación gradualmente. Finalmente, en la 12ª ronda, Bob ganó por primera vez. Todo el proceso fue accidentado y nada fluido. Esto se debió a que Bob jugó sus cartas de una manera que le permitió a Wang Zi y Silver Axe ganar manos pequeñas, pero protegió ferozmente las cruciales. Madre mía. Bob ganó dinero. Es la primera vez, ¿verdad? Después de perder tantas rondas, finalmente ganó algo de dinero. Mira la expresión de Bob, no hay fluctuación alguna. Parece que el dinero que perdió antes no significa nada para él. Ganar una ronda es pura suerte. ¿Quién sabe qué pasará después? Los piratas que miraban el juego comenzaron a discutir tan pronto como Bob ganó una ronda. Shiki simplemente se burló al verlo. Ganar una ronda no demostraba nada. Pero la expresión de Barba Blanca era completamente distinta. Sabía que había llegado el momento. Bob estaba a punto de dar el contraataque. Efectivamente, en las 10 rondas restantes, Bob solo perdió una vez. Aunque cada victoria fue reñida, eso no impidió que el dinero en manos de Wang Zi y Silver Axe disminuyera. Durante todo este proceso, tanto Wang Zi como Silver Axe estaban frustrados, sintiendo que estaban a un paso de ganar cada vez. Si hubiera jugado esa carta de otra manera, habría ganado seguro. Si me hubieras dejado tomar la delantera, habría ganado esa ronda. Impulsados por tales emociones, esperaban con entusiasmo la siguiente ronda, convencidos de que no perderían otra vez. Bajo esta influencia psicológica, se hundieron cada vez más. Pronto, Bob recuperó todo el dinero que habían ganado. Y el proceso continuó. A pesar de que comenzaron a perder dinero, Wang Zi y Silver Axe ahora estaban tan absortos en el juego que nada podía alejarlos. Mientras todos observaban atentamente, el tesoro frente a Wang Zi y Silver Axe disminuyó gradualmente, mientras que la pila de Bob se hizo cada vez más alta. El comandante Bob realmente ganó tanto. Rayos. Antes decían que el comandante Bob no sabía jugar. ¿Cómo se volvió tan fiero de repente? Estoy empezando a dudar de la autenticidad del rumor de que el comandante Bob perdió 30 millones. Puede que no sea mentira. Sigo pensando que fue suerte. Aunque ganó varias rondas, cada una estuvo muy rendida. Si hubiera cometido un solo error, habría perdido. Los piratas comenzaron a comentar nuevamente cuando vieron a Bob ganar nuevamente. Maldita sea. Wang Zi y Silver Axe son pésimos en esto. Ni siquiera saben jugar bien a las cartas. Dejar que Bob gane dinero es una vergüenza total. Shiki murmuró para sí mismo, claramente insatisfecho con el desempeño de Wang Zi y Silver Axe después de ver a Bob ganar varias rondas. Gurarara. Shiki, ¿no te mostraste tan presumido antes? Si crees que son malos, ¿por qué no das un paso adelante y juegas? Barba Blanca, al ver la victoria de Bob, supo que su intuición era correcta. Bob se había estado conteniendo, revelando su verdadera habilidad solo en el momento crítico. Esto le hizo admirar la paciencia e inteligencia de Bob. Cualquiera con la fuerza y el cerebro de Bob sería un oponente temible. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Shiki hizo una pausa y pensó por un momento. Parecía una buena idea. Si no podía superar a Bob en fuerza, ganarle en este juego sería una victoria. HMPH. ¿Crees que no me atrevería?
Si no fuera por la regla de que solo pueden jugar 3, Bob ya estaría volviendo a buscar más dinero. Shiki dio una profunda calada a su cigarro y dijo. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, la sesión de apuestas terminó porque Silveraxe había perdido todo el dinero que había traído. Desde que se unió al juego, no había ganado ni una sola ronda. Ahora estaba sentado, completamente atónito. Ilustraba a la perfección el dicho. Pésimo, pero le encanta jugar. Wanzi estaba bastante molesto al ver que Silveraxe lo perdía todo, no por el dinero perdido, sino porque, con una persona menos, la partida no podía continuar. Y ni siquiera había recuperado su dinero. ¿Alguien dispuesto a hacerse cargo? Pensando en la gente fuera del juego, Wanzi miró a su alrededor y preguntó, su voz llena de urgencia y esperanza. Lo haré. Al poco rato, se oyó una voz entre la multitud. Todos se giraron para mirar en dirección a la voz. No era otro que Shiki. Capítulo 77. Shiki vuelve a ser un payaso. ¿Lo oigo bien? El comandante Shiki va a dar un paso al frente. Originalmente, pensé que esto era solo un enfrentamiento entre Bob y Wanzi, comandante Silveraxe, pero resultó ser una batalla de relevos. Caramba. Esto va a ser genial. El comandante Shiki reemplaza al comandante Silveraxe. Pero el comandante Shiki no lleva dinero encima ahora mismo, ¿verdad? Parece que es así. Los piratas que observaban la escena volvieron la vista hacia Shiki al oír que estaba a punto de subir al escenario. En ese momento, Shiki fumaba un puro, con aspecto bastante presumido y los brazos cruzados, pero no tenía nada que ver con él. Escuchó los comentarios de los piratas alto y claro. Yo, sin dinero. Grupo de ignorantes. Ya verán lo rápido que lo consigo. Con el poder de la fruta flotante, no pasó mucho antes de que Shiki trajera una gran bolsa de tesoros, nada menos que lo que tenían Wanzi y los demás. Bajo la mirada de la multitud, Silveraxe cedió su asiento a regañadientes y Shiki se sentó sin ceremonias, arrojando la bolsa sobre la mesa. Pluter. Los tesoros se esparcieron por la mesa, produciendo una serie de sonidos tintineantes. Mirando a Shiki ahora, él estaba lleno de arrogancia, igual que Silveraxe al principio. Bob, Wanzi, no les importa si me uno, ¿verdad? Shiki levantó una ceja mientras les hablaba a los dos. No creía que Bob pudiera ganar con ninguna habilidad particularmente alta, era solo cuestión de tiempo y suerte. Pero no creía que la suerte de Bob duraría para siempre. Por supuesto que no. Bob dijo con una sonrisa. Ciertamente no se negaría a que alguien viniera a entregar dinero. Como había decidido ganar esta vez, tenía que maximizar los beneficios. En cuanto a Wanzi, por supuesto, no se negaría. Ansiaba un reemplazo de inmediato y estaba más que feliz con la llegada de Shiki. Wanzi asintió levemente para expresar su acuerdo. Jajaja. Que venga. Shiki apagó su cigarro y encendió otro. Kaido, reparte las cartas. Bob no dijo nada más, miraba a Kaido, que estaba de pie como un palo de madera. Al oír esto, Kaido miró a Bob, suspiró y comenzó a barajar las cartas. Pronto, 3 juegos de cartas fueron repartidos delante de los 3 capitanes. Para Shiki, Bob utilizó la misma estrategia que había usado con Silveraxe, pero esta vez no probó más las aguas porque conocía muy bien las habilidades de Shiki. De su duelo anterior, Shiki estaba en cierta desventaja en comparación con él tanto en el haki de armamento como en el haki de observación. Además, su relación con Wanzi también era competitiva. Pero tenía que terminar esto rápido para cosechar a Shiki en el menor tiempo posible porque su fuerza era considerable y pronto descubriría sus trucos. Y así. Tras una docena de rondas, el tesoro que Shiki tenía delante se había reducido en 20 millones de bayas. Wanzi tampoco estaba en una situación mucho mejor. Aunque Shiki notó que algo andaba mal y usó el haki de armamento para contrarrestar el haki de observación de Bob, seguía perdiendo continuamente. Caramba. De repente Bob parece otra persona. Sí. Gana todas las rondas con claridad, como si supiera qué cartas tiene el oponente. ¿Qué pasa? Esto es completamente diferente a la racha inicial de pérdidas. Ya ha ganado más de 40 millones de berries en solo unas pocas rondas. ¿El comandante Bob realmente está aprendiendo tan rápido?
Podría ser que esta sea la verdadera naturaleza del comandante Bob y que al principio solo estaba fingiendo. Eso parece bastante posible. Algunos de los piratas que observaban la escena exclamaron sorprendidos. Si las victorias anteriores de Bob eran como un suave arroyo, ahora era una cascada, completamente desenfrenada, que aplastaba rápidamente a su oponente. Esto fue un contraste completo con lo anterior. De ser un principiante desorientado que seguía perdiendo, a tropezar con resultados mixtos, y ahora de dominar el juego con victorias consecutivas. Esto llevó a los piratas a considerar dos posibilidades. Primero, Bob era realmente un novato, pero después de varias rondas de práctica, había comprendido completamente el juego y ahora podía jugar estratégicamente. En segundo lugar, Bob había estado fingiendo todo el tiempo. Desde el principio, había tenido el control, actuando como un novato para infundirle a su oponente una falsa sensación de seguridad, y luego desmantelándolo gradualmente. Era difícil creer que pudiera lograr semejante transición en tan poco tiempo, pero la idea de que Bob hubiera estado ocultando sus habilidades parecía totalmente plausible. Después de todo, ahora se daban cuenta de que la expresión de Bob se había mantenido inalterada en todo momento, una calma que emanaba de tener el control absoluto. Esto también les hizo preguntarse, con semejantes habilidades, ¿cómo pudo Bob perder 30 millones de berries? Los piratas que observaban solo podían pensar en esto, al igual que Shiki y Wanzi en la mesa de juego. A medida que avanzaba la partida, se convencieron más de su sospecha. Bob no dependía de la suerte ni era un novato. Podían percibir claramente que sus cartas le parecían transparentes. Ahora ambos tenían una pregunta en sus mentes. ¿Por qué Bob puede ver nuestras cartas, pero nosotros no podemos ver las suyas? Intercambiaron una mirada y rápidamente llegaron a una posibilidad. El haki de armamento de Bob es más fuerte y su haki de observación es muy superior al nuestro. Este pensamiento explotó en sus mentes como una bomba. Solo esto podría explicar por qué sus cartas parecían estar expuestas ante él. Al instante, se llenaron de miedo. Al ver la expresión tranquila de Bob, se dieron cuenta de que estaban completamente equivocados. Bob no solo era su igual, sino que los superaba con creces, y solo ahora lo demostraba. Al pensar esto, Shiki sintió que se había convertido en un payaso una vez más, mientras que Wanzi se sintió como un pez que había mordido el anzuelo. Silveraxe, que observaba desde la banda, también notó la anormalidad de Bob. Si antes, cuando estaba en la mesa, podía atribuirlo a la suerte, ahora el desempeño de Bob solo podía significar una cosa. En ese momento, el arrepentimiento invadió los corazones de los tres. Jugar a las cartas con Bob no solo era irracional, sino una completa tontería. De repente, Wanzi pareció recordar algo y miró a su alrededor. ¿Dónde está Juan? Capítulo 78. ¿A dónde fue Juan? Al escuchar las palabras de Wanzi, todos no pudieron evitar mirar a su alrededor. Juan no está aquí. Un pirata confirmó en voz alta su observación. Al mismo tiempo, una pregunta surgió en la mente de todos. ¿Por qué el comandante Wanzi, en plena partida de apuestas, buscaba a John? ¿Quizás quería pedirle dinero prestado? Al ver que John no estaba presente, Wanzi quedó aún más convencido de su sospecha. John lo había estado engañando todo el tiempo, ya sea acerca de ganar 500 millones de berries o de que Bob era un blanco fácil, todas eran mentiras inventadas. Wanzi conocía muy bien las habilidades de John. En el mejor de los casos, eran solo un poco mejores que las suyas. Pero si alguien de ese calibre quería ganarle 500 millones de berries a Bob, era una quimera. Lograr ganar y no perder 300 millones de berries sería un milagro. Por lo tanto, estaba claro que John había inventado esas mentiras para engañarlo a él y a Silveraxe. Al darse cuenta de esto, Wanzi se enfureció y se quedó allí, extrañamente tranquilo, como la calma antes de una tormenta. Al ver esto, Bob tomó una piedra preciosa y la pesó en su mano. Oye. ¿Te vas a quedar ahí soñando despierto? ¿Seguimos jugando o no? Al oír esto, Wanzi explotó. Que me den por culo. ¿Dónde demonios está John? ¿Dónde se ha metido ese cabrón? El repentino arrebato de Wanzi sobresaltó a los piratas, lo que les hizo dar un paso atrás. Otra pregunta surgió en sus mentes. ¿Qué pasaba con Wanzi? Estaba bien un momento, y de repente estalló. Si había perdido dinero con Bob, ¿por qué llamaba a John?
Bob parecía imperturbable al darse cuenta de que la sesión de juego había terminado, pero que aún quedaba algo de drama por presenciar. Porque en ese momento, Wang Zi debió haber descubierto que John lo había estado engañando. De lo contrario, no habría mencionado su nombre de repente. Oye, Wang Zi, ¿por qué estás buscando a John? Shiki tampoco quería seguir jugando. Ya había perdido más de 20 millones de vallas, y si seguían así, sin duda las tácticas de Bob le harían perder aún más. Pero no entendía por qué Wang Zi buscaba a John. Si perdía dinero, no debería enfrentarse a Bob. Silver Axe, quien también estaba presente, compartía la misma confusión. Él también estaba desconcertado por las repentinas acciones de Wang Zi. Entonces, lo comprendió. Miró a Wang Zi y sus miradas se cruzaron. La furia en la mirada de Wang Zi confirmó las sospechas de Silver Axe. Se trataba de una trampa, un plan dirigido tanto a él como a Wang Zi. Al instante, el temperamento de Silver Axe se encendió. Maldita sea. ¿Dónde está John? En medio de la confusión de todos, Silver Axe también comenzó a buscar a John. De esta manera, el foco de atención de la mesa de juego cambió por completo. Las expresiones de los comandantes variaron. Wang Zi y Silver Axe estaban a punto de perder el control, Shiki estaba completamente confundido y Bob simplemente observaba con una sonrisa. ¿Qué pasa? Estábamos jugando a las cartas, ¿cómo llegó a esto? Perder dinero y luego explotar, los comandantes no son el tipo de personas que son malos perdedores, ¿verdad? Ni idea. ¿Pero por qué buscan a John? Los piratas estaban completamente desconcertados. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que alguien que ni siquiera estaba en la mesa causara tanto revuelo entre los jugadores? Wang Zi, ¿podrías explicarme? Shiki, cada vez más impaciente por la falta de respuestas a sus preguntas, presionó nuevamente con una expresión ligeramente disgustada. Al escuchar las palabras de Shiki, Wang Zi reprimió sus emociones internas y habló. El que dijo que Bob perdió dinero es John. Al escuchar esto, Shiki frunció el ceño, luego su expresión cambió cuando inmediatamente se dio cuenta de que John estaba mintiendo. Porque Shiki acababa de gastar 20 millones de vallas para probar personalmente las habilidades de Bob, y no eran tan malas como sugerían los rumores. Dijo que Bob perdió 500 millones con él. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, toda la sala quedó en silencio y todos quedaron atónitos. Pronto estalló una acalorada discusión entre los piratas. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Primero 30 millones, ahora 500 millones. Maldita sea, no lo entiendo. ¿Qué demonios? ¿Por qué es tan complicada la situación? Solo quería ver a los comandantes jugar a las cartas, pero ahora todo se está volviendo confuso. Vaya, ahora definitivamente me ha despertado la curiosidad. En el momento en que Wang Zi mencionó 500 millones, incluso Shiki quedó un poco estupefacto. Este John sí que se atreve a decirlo. Afirmar directamente que Bob perdió 500 millones. Perdería, pero no esperaba que fuera una cantidad tan grande. La clave es que estos dos comandantes de verdad lo creyeron. Bob pensaba que era bueno faroleando, pero parece que John es aún mejor. John debería estar en su habitación ahora mismo, puedes ir a buscarlo. Luego Bob les dio una dirección, ayudándoles a resolver su problema de manera oportuna. Maldita sea. ¿Qué esperas? Vamos. El temperamento de Shiki se encendió cuando golpeó sus cartas sobre la mesa y gritó. Y así, liderados por los tres comandantes y seguidos por un grupo de piratas ansiosos por presenciar el drama, marcharon en una gran procesión hacia la habitación de Juan. Mientras tanto, en un camarote de un barco extremadamente lujoso, un hombre que vestía una túnica roja y tenía el pelo largo y rizado estaba sentado, puliendo su estoque. Mientras pulía, su mente vagaba pensando en Bob ganando dinero. ¿Cuánto ganará Bob esta vez? ¿Cuánto me corresponde? Si uso este dinero para pagar mis deudas, debería cubrir una parte, ¿no? Me pregunto qué estará pasando afuera. Si no quisiera ver la cara de satisfacción de Bob después de ganar, sin duda iría a ver cómo Wang Zi y Silver Axe, esos dos genios, lo pierden todo. Pronto, el estoque quedó pulido como un espejo, reflejando el rostro de John. Tomó el estoque y lo agitó unas cuantas veces en el aire. Con el rabillo del ojo, en la superficie espejada del estoque, a John le pareció ver un grupo de personas que se acercaban desde fuera de la ventana.
Por alguna razón, un mal presentimiento surgió en su corazón. Antes de que pudiera pensar más, de repente, se escuchó un fuerte ruido. Auge. Mirando hacia la fuente del sonido, en la puerta estaban Shiki, Wanzi, Silver Axe y una multitud de piratas. Capítulo 79. Jon recibiendo una paliza. Los comandantes que estaban afuera de la puerta de Jon estaban hirviendo de rabia, su ira era casi tangible. Al ver las expresiones en los rostros de los tres comandantes, a Jon se le hundió el corazón y de inmediato adivinó su propósito. Un enfoque tan feroz solo podía significar una cosa: los tres habían perdido dinero y ya sospechaban de él. Maldita sea, Jon. ¿Nos engañaste a propósito? La ira de Wanzi estalló en cuanto vio a Jon, apretando los puños mientras lo interrogaba. ¿De qué hablas? No lo entiendo. Jon se defendió rápidamente, sabiendo que si lo admitía ahora, lo sacarían en camilla. Pero ¿cómo podían estos comandantes creer las palabras de Juan? Al diablo con esto. ¿Para qué perder el tiempo hablando? Primero le damos una paliza. Después confesará. En cuanto Shiki terminó de hablar, se abalanzó sobre Jon, seguido inmediatamente por Wanzi y Silver Axe. Jon podía defenderse de una persona, pero no de las dos que estaban detrás de él. Y así, en poco tiempo, Juan fue sometido por los tres comandantes. Dos de ellos lo sujetaron mientras el tercero desataba una lluvia de golpes, interrogándolo a medida que golpeaban. ¿Vas a hablar o no? Maldita sea. Si no dices la verdad hoy, te vas a ir al mar. Wanzi, consumido por la ira, no mostró piedad y utilizó los puños y los pies, provocando que Jon gritara de dolor. Esta extraña escena dejó atónitos a los piratas que los habían seguido. ¡Caramba! ¿Qué hizo el comandante Jon para provocar la ira de los tres comandantes? Tres comandantes se unen contra un comandante, esto es... Jajaja. Esto es increíble. Nunca había visto a un comandante recibir una paliza así. Valió totalmente la pena. ¿Deberíamos llamar al capitán? Están dándole una paliza al comandante Jon. No te molestes. Los asuntos entre comandantes no son asunto nuestro. Y en nuestra tripulación pirata, el capitán nos molestaría en estas cosas de todas llenas. Los piratas observaron cómo los tres comandantes golpeaban a Jon, la mayoría disfrutando del espectáculo. Jon, quien siempre había sido una figura prominente en los piratas de Rocks, ahora tenía la ropa rasgada y algunas manchas de sangre. Especialmente en su rostro, había una enorme huella de zapato, una marca dejada por el calzado distintivo de Wanzi. Las expresiones de los piratas variaban. Algunos estaban preocupados, otros confundidos, otros emocionados, pero la mayoría simplemente disfrutaba del espectáculo, animando y animando a los camaradas, deseando más caos. Algunos incluso gritaban palabras de aliento, instando a los capitanes a golpear con más fuerza. Por el contrario, los miembros de la tripulación de Jon permanecieron en silencio y se retiraron a la retaguardia. Temían que si los tres comandantes se dejaban llevar demasiado, también podrían verse arrastrados a la paliza. Dentro de la habitación de Jon, gritos parecidos a los de un cerdo siendo sacrificado resonaron por todo el barco de The Rocks. Incluso en la cubierta, Bob podía oír la intensidad de la paliza a tres bandas. Sin necesidad de verlo, podía percibir el estado de Jon mediante su haki de observación. Bajo el incesante interrogatorio y los golpes, Jon finalmente se quebró y confesó todo. Al instante, los piratas que los rodeaban estallaron en un alboroto. Resulta que Jon solo estaba presumiendo de haberle ganado 500 millones a Bob. ¿De verdad que no le da miedo que le tuerzan la lengua con tanta fanfarronería? Maldición. Jon sí que tuvo el descaro de decir eso. Comandantes, por favor, golpéenlo más fuerte. Decir que Bob perdió, cuando en realidad perdió casi 300 millones de berriante Bob, qué bastardo sinvergüenza. Jajaja. Incluso les tendió una trampa a Wanzi a hacha plateada. Con razón le dieron una paliza tan brutal. Te lo dije. ¿Qué clase de persona es el comandante Bob? Sin duda actuó a propósito en aquel entonces, perdiendo 30 millones de berry. ¿Quién lo creería? Seguro que nadie creyó ese rumor en aquel entonces, ¿verdad? Bastardo. Eras el que más gritaba entonces, diciendo que te harías rico de la noche a la mañana si eras el que jugaba. Las fechorías de Juan quedaron expuestas y ahora todo el mundo las conocía.
Desde apostar con Bob en la isla y perder casi 300 millones de Berry, aún debiendo a Bob una enorme deuda, hasta alardear ante Wang Zi y Silveraxe de que había ganado 500 millones y, finalmente, crear un plan para obligarlos a apostar con Bob. Dentro de los piratas de Rocks, las traiciones entre hermanos no eran nada nuevo, pero era raro que tales cosas salieran a la luz, especialmente entre los comandantes. En la habitación de John. Los 3 comandantes, Shiki y los demás, vieron que John lo había confesado todo. Continuaron golpeándolo un rato, y solo cuando su ira se calmó casi por completo, cesaron gradualmente la paliza unilateral. Para entonces, John estaba completamente irreconocible. Su ropa estaba hecha jirones, y a través de la tela hecha jirones, se veían moretones por todo su cuerpo. Tenía la cara cubierta de sangre y había caído en coma. La brillante espada occidental que había pulido tan meticulosamente ahora estaba tirada a un lado, cubierta de polvo, con varias huellas de diferentes tamaños en la hoja. Traigan algunos médicos aquí y arrastren a John a la enfermería. Wang Zi, mirando al inconsciente John, gritó a los piratas que lo rodeaban. Aunque John estaba en coma, los 3 comandantes no lo habían matado. Solo le habían infligido heridas que podrían sanar a corto plazo. Después de todo, como comandante de los piratas de Rocks, nadie se atrevía a discutir sobre su vida o muerte excepto el propio Rocks. Matar a un miembro común de la tripulación era una cosa, pero si un comandante muriera o sufriera heridas irreversibles, sería una gran pérdida para la fuerza general de los piratas de Rocks. Al oír esto, unos cuantos piratas surgieron de la multitud y, bajo la atenta mirada de los 3 comandantes, se llevaron a Juan. Al mismo tiempo, en lo alto de una enorme sala se encontraba sentado un hombre con cabeza de pulpo. Usando su haki de observación avanzado, había estado monitoreando de cerca todo lo sucedido, desde el inicio de la apuesta hasta el final, y luego hasta la victoria sobre John. Pero, en comparación con la victoria sobre John, Rocks parecía más interesado en la fuerza actual de Bob. En tan poco tiempo, su haki de armamento ha alcanzado un nivel avanzado, y su haki de observación muestra señales de un gran avance. Es un monstruo en toda la extensión de la palabra. Las rocas murmuraron con una voz que solo él podía oír. Un destello brilló en sus ojos y una extraña sonrisa cruzó sus labios. ¡Qué interesante! Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.